Muy buenas noches, apreciables amigos y amigas. Les habla Néstor Germán Rodríguez. En esta semana, en el programa de Memorias de Aragua, estaremos transmitiendo desde aquí, de mi casa, este programa que lo transmitimos vía Facebook por mi cuenta y también por Instagram, una cuenta que abrimos que se llama @Memorias de Aragua. Nosotros queremos que esto sea lo más corto posible, pero lamentablemente a veces los temas exigen que le dediquemos la mayor cantidad de espacio, ¿no? Le agradezco mucho a las redes sociales por el aporte que me han dado sobre este tema. Fundamentalmente quiero agradecerle a mi amigo Ernesto Velázquez, que se ha mostrado muy interesado y que me ha dado algunos datos muy importantes, ¿no? Ya saben que le estamos dedicando esto a un amigo que desapareció, llamado Pedro Esquerra Martínez. Y bueno, vamos a hablar de la isla del Burro y sus diferentes instalaciones que están ubicadas a las orillas de este precioso lago de Tacarigua, como todos los aragüeños lo llamamos. Para Valencia es el lago de Valencia. Eh, Debo comenzar para ponernos en contexto que la semana pasada hablamos de las aguas, de las inundaciones que se producen en el lago, que todos ya los barrios están bajo los efectos pues, de estas inundaciones, a lagos, barrios que ya existían. Y en cuanto al saneamiento, bueno, este es mucho más grave, porque las aguas putrefactas que llegan al lago, en el caso de Valencia, pasan hacia el Pao Cachincha, hacia Cachincha. Entonces esas aguas vienen de allá supuestamente de regreso. Y cuando llegan a Valencia llegan contaminadas, lógicamente, porque les han pasado aguas del lago. Y allí, bueno, por más que la traten, esa es el agua que consumimos tanto en Valencia como en Aragua, como en Carabobo, como en Aragua. De tal manera que es algo verdaderamente lamentable, pues, que esto esté sucediendo. En el caso de Aragua es peor, porque esas aguas llegan recolectadas, son bombeadas. No sé si estará funcionando esa planta de rebombeo que está en Camburito, y eso va a una planta de tratamiento en Tahuayhuay, pero la planta de tratamiento está ubicada entre Cagua y Santa Cruz. Bueno, eso está desmantelado. Entonces las aguas que llegan a la laguna de Tahuayhuay están contaminadas. ¿Para cómo la mandan a lo que llaman los valles de Tucutunemo para el riego? Y supuestamente la idea es que las enviaran hacia lo que se llama el embalse de Camatagua. Si eso es así, bueno, estaríamos en algo sumamente grave y peligroso. Bueno, vamos a comenzar por hablarlo esta semana. Yo he dicho que vamos a hablar, por ejemplo, de la isla del Burro. La isla del Burro, que se llama isla de Tacarigua, tiene una superficie de 140 hectáreas y no está... el agua llega allí por tubería desde Huigüe, cuando llegaba el agua potable, pues, para los que habitaban en ese momento lo que llaman la isla del Burro. Todas las instalaciones están destruidas totalmente, muchos amuros, hay cocodrilos, arañas, gusanos, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Eso fue un momento determinado, dieron el uso carcelario, y los presos lo traían por Yuma. Yuma, ustedes saben que está situada cerca de Huigüe, y allí los transbordaban, no solamente a los presos, sino también cuando los familiares los iban a visitar, los transbordaban desde la punta de Yuma. Bueno, lamentablemente eso está en muy mal estado. Luego después se convirtió en un albergue para desadaptados, para presos sociales. Fue un correccional de menores en una oportunidad. También por otra parte, ahí los mismos sacerdotes atendían a esos muchachos. Luego después pasó a algo que se llama el Consejo Venezolano del Niño. Contar que esas son unas edificaciones hechas justamente para los presos políticos. En aquel entonces, bueno, ahí estaba enrejado, lógicamente, hay una instalación allí hecha adecuadamente para eso. Muchos le llamaban la San Quintín o el Alcatraz de Venezuela. Un saludo para Zair Martínez, que nos está escuchando, ella está en Portugal. Luego, esta isla del Burro, para que ustedes sepan, fue propiedad de José Antonio Páez en un momento determinado. Bueno, pero las garitas que habían ahí, donde está a una distancia más o menos como de 100 metros, una de cada quien. Y digo yo que había, bueno, dotada, porque había capilla, había para practicar deporte, en básquetbol, también existía allí conuco para distraer a los presos para las
de los alimentos. Al principio bueno, había pocos presos, 14 presos, ¿no? Después eso subió, habían hasta 374 presos, todos hombres, los que enviaron por ahí, porque esos eran presos políticos en aquella época, cuando habían pues la amenaza de las guerrillas en Venezuela y todas estas cosas. El penal, después, bueno, hubo muchas cosas. Se descubrió un túnel para escapar los presos, los cuales lo pudieron detectar a tiempo. El penal se desalojó en 1972, dejó de ser un penal. Es muy famoso ese penal porque de allí se fugó un preso muy famoso en Venezuela, que lo llamaban petróleo crudo. Algunos de ustedes seguramente se acordarán de esto. Luego hay otra fuga de presos, unos 2 militares y unos presos políticos, algunos muy conocidos en Venezuela, se fugaron. Y así se mantuvo ese penal. Una vez el presidente ya desaparecido, hace unos cuantos años, en el 2004, él realizó un programa a los presidentes desde la Isla del Burro, el número 184, porque no estoy inventando. Luego realizó otro en Yuma. Allí dijo cosas, bueno, que lamentablemente solamente suceden en Venezuela. El presidente desde la punta de Yuma, acompañado del tren ejecutivo, de la ministra del Ambiente, de los gobernadores de Aragua y Carabobo, nos dijo, vamos a salvar el lago de Valencia y vamos a convertirlo en lo que fue, el epicentro de la actividad cultural, turística, agrícola, industrial, y para de contar. El lago hoy, en aquella época, dijo él, está muy contaminado y 5 años deben ser suficientes para sanear el lago. Bueno, aquello se cayó a aplauso. Imagínense ustedes, íbamos a salvar el lago de Valencia y yo por el propio presidente en el momento. Un saludo para Lira Gómez, una amiga que estuvo muchos años aquí en Turmero. Su mamá es muy recordada porque fue una maestra en la escuela Revenga. Bueno, eso lo dijo el presidente. Diciendo, el lago está muy contaminado, 50 años, 100 años cayendo el agua contaminada al pobre, más bien aguantó mucho. En 5 años saneado, ¿verdad, Jacqueline? Se refería a la ministra del Ambiente, Jacqueline Faría. Esto fue en el 2005, hace 15 años. Bueno, ¿qué se pudo hacer? Nada. Ahora está peor que en ese momento. Hablaron de hacer un parque temático en el lago, la Isla del Burro. Bueno, lo cierto es el caso que no le dieron la prioridad que debieron darle, sino más bien prefirieron darle prioridad pidiendo un préstamo de $300 millones, que yo creo que no lo utilizaron nunca a través de la Corporación Andina de Fomento para sanear el río Guaire. Se prefirieron sanear el río Guaire que sanear el lago de Tacarigua o de Valencia. Parece mentira, pero ese lago, en un momento determinado de la historia, por allá en el siglo XIX, fue previsto que ese lago fuese un transporte, se utilizara como transporte de mercancías de agua y de los llanos, a través de Cura, por allí, por donde conocemos la ciudad de Tocorón y otras más por ahí cercanas. Entonces llegaban la mercancía y la transportaría a unas embarcaciones a las distintas zonas, ciudades pues, que estaban a la orilla del lago. Esto sucedió, imagínense ustedes, en el año 1851, donde Rafael Urdaneta, el hijo del prócer Rafael Urdaneta, este hijo del prócer es el nombre que lleva a nuestro municipio en el sur de Aragua, el municipio de Urdaneta, bueno, y un amigo de él llamado Guillermo Amix, que era general, legaliza una compañía, incluso compran un vapor en Estados Unidos que llega a Puerto Cabello. Ese vapor lo vino desarmado, obviamente, en un lugar que llaman Jarillo, en la zona limítrofe de Valencia del Lago, en ese embarcadero. Y entonces, bueno, lo lanzan al mar ya, pero vinieron los americanos, lógicamente, a trabajar la reestructuración de este vapor. Y bueno, eso fue por un decreto de la Real Diputación de Carabobo en aquel entonces. Bueno, tenía 30 toneladas, imagínense ustedes, 30 caballos de fuerza, de peso. Lo llamaba el general Rafael Urdaneta en honor al padre de este joven, que fue los que invirtieron en esta cosa. Salía los lunes, miércoles y viernes, la embarcación desde allá, desde el Jarillo, iba a otro puerto que estaba en Maracay,
que llamaban el Arenal, y los botes que estaban en los aledaños del lago recogían en los distintos lugares la mercancía, lo llevaban a esta embarcación, que era un vapor ya, imagínate, grande, y entonces lo llevaban a los distintos sitios donde me llevaban la mercancía. Bueno, hubo otros contratos, para otros intentos, pues, de que funcionara esto del lago como un lugar de transporte, y bueno, todo se quedó las cosas concretaron, ¿no? Yo debo decirles que en una oportunidad recuerdo que en Maracay se pensó, muchas personas hablaban de esto, de hacer una especie de avenida perimetral del lago, una avenida que estaba desde Maracay, vamos a decirlo así, hasta Magdalena, donde la gente podía pasear a la orilla del lago, y era algo turístico en aquel entonces. Esto fue por ahí, por la década de los 80. Bueno, todo eso se quedó en veremos, ¿no? El nivel de Rago en un momento determinado era 9 metros sobre el nivel del mar. Luego en 1980 el nivel bajó a 402 metros sobre el nivel del mar, y entonces esto ocasionó la retirada de las aguas. Entonces todo lo que estaba construido a la orilla del lago prácticamente quedaron y desaparecieron a la larga. Recordemos el famoso terminal del lago, que es al final de la avenida del Paseo del Lago, lo que hoy en día se llama la avenida Mérida, y llegaba allí al terminal, y al lado del terminal estaba el Club Náutico de Maracay. Imagínense ustedes, en ese terminal había pista de baile, había restaurante, había indudablemente para atender la parte del bar, del licor, en fin, era un palafito construido dentro del lago. Imaginémonos nada más eso, la belleza turística que en ese momento. Yo tuve oportunidad de haber estado allí cerca. Esto fue esta avenida del lago, y toda esta iniciativa fueron cuando el gobierno de Pérez Jiménez y un turmereño, por cierto, Vicente Martínez Ruiz, que era gobernador, fue el encargado de esta obra que fue inaugurada. Los pisos eran de madera, en fin, era todo un espectáculo turístico. La gente iba a pescar, familias iban en sus botes, porque los botes los guardaban allí, en lo que yo le dije que era el club náutico. Y entonces ellos se establecieron ahí. Ese club náutico lo manejaba un italiano, que lo llamaban el capitán, que él construía incluso mismos botes y los vendía y todas estas cosas, y lo usaban porque, vamos a estar claros, en el lago de Tacarigua había un bote grande, un vapor que fue de General Gómez, y entonces ese vapor hacía paseos a las orillas del lago, y habían botes que alquilaban para pasear dentro del lago. Imagínense ustedes lo que sucedía por allá en el año 1952, 1956, 57, y hacían deporte. No sé si alguno de ustedes recordará a unas jóvenes que se llamaban, por ejemplo, las hermanas Carrasco. Esas mujeres practicaban el esquí acuático en el lago y eran las representantes de Venezuela en competencias internacionales. Un saludo a mi amigo Giuseppe de Cera, que nos está sintonizando. Entonces había ese vapor, que lo usaba Gómez, era para paseo, y había otro llamado el Valencia 2, el Valencia 1, que también existía en esa zona, ¿no? Y había otro lugar donde era una zona, un terminal de Boca del Río, que es la zona militar, base Sucre, y allí había lo que se llama un terminal de lanchas, pero también había un terminal de hidroaviones que llegaban. Llegó un hidroavión de la Air France en el año 1947 que acuatizó en el lago. Imagínate tú que se podía acuatizar. Hoy en día no se puede, porque esto está lleno hasta de árboles, pues, y todas estas cosas. Entonces, ese avión era hidroavión, era el más grande en el mundo, tenía hasta 6 motores. Allí había hangares, había muelles flotantes. Estoy hablando en la zona de Boca del Río. Había un embarcadero, había una lancha. Esa lancha era la que avisaba en las noches, cuando con linternas, porque eso es lo que usaban, ni siquiera linternas, era queroseno o de gasolina. Entonces utilizaban eso para guiar a los aviones que horas de la tarde estaban llegando a la pista de Boca del Río.
Esto era como un centro de observación. Bueno, algo muy especial que existe en las orillas del lago de Valencia, de Tacarigua, es lo que llaman la Plaza Tacarigua. Una plaza que fue construida por un escultor llamado Alejandro Colina. Esa plaza es todo un tesoro arquitectónico de la época precolombina. Muchos la conocen, yo particularmente estuve allí en varias oportunidades, llevé a mi familia. Un saludo para Omar Hurtado, profesor Hurtado, que nos está sintonizando. Un abrazo para el amigo. Entonces, en esa plaza de Tacarigua, es algo que, bueno, está vedado a los maracayeros y a los visitantes, porque está en la base aérea de Boca del Río. Pero esa es una cuestión que hay que visitarla para conocer todo lo que nosotros vemos en el Museo Antropológico de Maracay. Ahí están esas esculturas, y las más importantes de Tacarigua, que ustedes seguramente habrán conocido esa pieza arquitectónica de aquel entonces. Bueno, en el lago se han sucedido muchas cosas, sobre todo accidentes. Hubo accidentes, el primero que se hundió fue un vapor llamado San Pedro, que se hundió cerca de la isla del Burro, y allí se volteó en un momento determinado, y esa lancha llevaban 3 militares, uno logró llegar a nado a la orilla y 2 fueron rescatados por helicóptero hace más de 20 años. Seguramente algunos de ustedes se recordarán. Un saludo para Alicia Salazar, que nos está sintonizando. Hace 20 años, decía, en el lago, unas lanchas o unas embarcaciones anfibias se hundieron en el lago, que no eran cualquier cosa, allí cargaban las tropas, y entonces esas embarcaciones se hundieron en el lago, y muchas de esas cosas se desconocen, nunca se dijo la verdad, murieron muchos militares, todo eso quedó en secreto. Ellos verdaderamente fue algo lamentable, tristemente, que todos recordamos. Y también, bueno, un avión cayó cerca de Cogollal en el año 58, en el año 2007 un Mirage tipo Casa también cayó en el lago y bueno, desapareció, nunca se supo del piloto. Y del lago también tiene... Algunos dicen que apareció una criatura, así la llamaron, que era la culebra gigante que estaba en el lago de los Tacarigua. Algunos dicen que también allí se consiguió que sea un sapo gigante. En fin, hay tantas leyendas de la gente que uno no se imagina, hasta una sirena se pensó en una oportunidad. Bueno, apreciables amigos, hemos llegado al final de este programa en Memorias de Aragua. Hemos dedicado 2 al lago de Valencia por cierta importancia, el lago de Tacarigua para nosotros, que es sumamente importante y que vive con nosotros permanentemente. Un saludo para Enedí García de Caldera, que nos está viendo de los Estados Unidos. Y en la próxima semana vamos a hablar de un tema que yo considero importante, que se trata justamente de la estación biológica que está situada allí en plena montaña entre el Limón y Ocumare de la Costa. Esa estación biológica es sumamente importante, lamentablemente está desactivada hace muchos años y están tratando de rescatarla. Nosotros queremos con estos programas concientizar mucho sobre nuestros valores turísticos, científicos, culturales, en fin, y por eso estamos dedicando a estos programas. Ya les adelantamos que vamos a hablar justamente de la estación biológica de Rancho Grande, se llama Alberto Fernández Yepes. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima semana. Les habló Néstor Germán Rodríguez. Gracias.